¿Qué es la diabetes? Pues la diabetes es uno de los problemas de salud pública más importantes en el mundo, y la diabetes básicamente está caracterizada por niveles altos de glucosa o de azúcar en la sangre. Y estos niveles altos de glucosa en la sangre pues generan a largo plazo complicaciones crónicas, complicaciones a diferentes órganos y sobre todo el mayor riesgo de padecer eventos cardiovasculares como infarto de miocardio, evento vascular cerebral y alteraciones o problemas renales. De tal manera que pues justamente lo que queremos es evitar que una persona progrese o presente diabetes a largo plazo por el alta carga de enfermedad que presenta. ¿Cómo es que un paciente llegó a tener elevado índice de glucosa o de azúcar en sangre? ¿Come muchos dulces toda la vida? Porque eso es lo que habitualmente se piensa. Además hay imágenes en donde se pone un cubo de azúcar, un montón de dulces relacionado con la diabetes. Así es decir, el que come muchos dulces ¿tiene el riesgo de desarrollar diabetes mellitus? No, no necesariamente. Es uno de los factores. Decimos que diabetes es un proceso multifactorial. Eso significa que hay múltiples factores, son diversos problemas que se van juntando en una persona y que entonces incrementan el riesgo de presentar la enfermedad. ¿A qué nos referimos como estos factores? Por ejemplo, pues obviamente la presencia de una ganancia de peso progresiva, una ganancia de peso a lo largo de mucho tiempo que incremente la posibilidad de desarrollar diabetes. Los cambios o alteraciones en el estilo de vida, un estilo de vida con un consumo de alimentos predominantemente muy energéticos, altamente calóricos, densos en energía, con una disminución en la actividad física, una vida sedentaria, un mayor número de otros cambios como por ejemplo el uso de tabaco, etc. Además de esto, pues la propia genética de cada individuo determina también la posibilidad de que una persona pueda desarrollar diabetes. De tal suerte que son todos esos factores del ambiente más el contexto genético de cada individuo que favorece el desarrollo de diabetes. Ciertamente existe el mito de que si una persona pues consume solamente muchos dulces, por eso se desarrolla, o si una persona se asusta, ese es el motivo por el cual desarrolla la enfermedad, y no necesariamente puede ser así. Ciertamente no queremos que una persona, su dieta sea primordialmente de carbohidratos, azúcares simples, porque claramente que eso incrementa la posibilidad de que una persona pueda desarrollar más adelante problemas relacionados a la glucosa, ¿no? Pero no es el único factor, sino que hay otros factores que van de la mano y que van incrementando esta posibilidad de diabetes. Ocurre lo mismo con el contexto de los sustos, la angustia, la tensión, el estrés, ¿no? Doctor, ¿por qué la gente piensa que, no sé si también se haya documentado que el hecho de ser mexicanos o latinos también nos predispone? Hay cierta predisposición de acuerdo a la etnia, a la raza, de poder desarrollar diabetes mellitus y es más preponderante que el estilo de vida. Es una pregunta muy interesante y sí, o sea, justamente la raza, el hecho de ser latinos favorece el riesgo de presentar diferentes trastornos metabólicos, no nada más diabetes, como cuáles, por ejemplo, sobrepeso, obesidad, dislipidemia, hipertensión y diabetes. Todos estos factores van ciertamente asociados a la genética latina. Existen diversos genes que se han documentado y usualmente diabetes no podemos hablar de un solo gen, sino que es una enfermedad que usualmente conjunta a la alteración de múltiples genes y que esos genes, varios de esos genes pueden estar aumentados o la expresión de ellos aumentados en poblaciones latinas, de tal suerte que sí hay un incremento en ese riesgo, pero no nada más me refiero de diabetes, sino de trastornos metabólicos como sobrepeso, obesidad, que además pues son, como comentaba, factores esenciales para el desarrollo de diabetes. Gran parte de esta teoría indica que todos estos genes
han sido relacionados a genes que favorecen la ganancia energética, y al tener una mayor ganancia energética hay una mayor acumulación de grasa, y al tener una mayor acumulación de tejido adiposo o de grasa se favorece el desarrollo de prediabetes o diabetes, ¿no? De tal manera que pues ciertamente esta genética pues es algo que uno ya trae consigo, y lo que uno debe de hacer entonces es pues trabajar los otros factores de riesgo, modificables para reducir hasta cierto punto lo más que se pueda lo que ya traemos encima, ¿no? Tener un familiar con diabetes mellitus predispone de manera significativa a que este familiar, este individuo pueda con un estilo de vida no apropiado desarrollar la enfermedad. Claro, uno de los antecedentes más importantes que nosotros buscamos en toda la historia de una persona que vive con diabetes son los antecedentes familiares. Familiares de primer grado, mamá, papá, hermanos, hermanas, hijos, hijas, que hayan padecido o que padezcan o que vivan con diabetes son factores de riesgo que incrementan la posibilidad de desarrollar alteraciones de glucosa, ¿no? De tal suerte que sí, ese es uno de los factores más importantes. Tomemos en consideración entonces que si bien no es necesariamente que vayamos a transmitir la enfermedad al 100% a nuestros descendientes, sí hay un incremento en ese riesgo, y todavía más es ese contexto entonces de que si tenemos un núcleo familiar, que tenemos familiares, que tenemos personas que viven con diabetes, y además dentro de ese mismo grupo familiar hay factores de riesgo, sobrepeso, obesidad u otros cambios en el estilo de vida, entonces pues ese es un núcleo familiar que tiene mayor riesgo, ¿no? Con la ingesta calórica, el páncreas libera la insulina para poder desarrollar y separar los nutrimentos de lo que sirve, de lo que no sirve, de lo que ingerimos. Si estamos haciendo durante todo el día esta práctica repetida, ¿qué le pasa a estos islotes? ¿Qué le pasa al páncreas? La insulina ya no es de buena calidad, se acaba el resto de la vida, y por eso se ven estos elevaciones en sangre. ¿Y cómo funcionó el organismo? Ocurre que a lo largo del tiempo, Liliana, conforme van apareciendo estos factores de riesgo, como menciono principalmente el exceso de tejido adiposo, esto va haciendo que en un inicio el cuerpo de las personas puede compensar ese exceso, y va compensando precisamente con su páncreas produciendo mayor cantidad de insulina. Esta compensación, al tener una mayor cantidad de insulina, hace que los niveles de glucosa se mantengan en un rango estable hasta cierto punto, y de tal suerte que una persona puede tener niveles normales de glucosa, sin embargo ya tiene una producción alta de insulina. Si estos factores de riesgo, el exceso de peso primordialmente, no es controlado, es decir, se mantienen altos, entonces el cuerpo persiste con esta producción excesiva de insulina, con la resistencia periférica a la misma, lo que llamamos resistencia a la insulina, y esto eventualmente hace entonces que las células del páncreas, las células beta, empiecen a dejar de producir progresivamente insulina. Entonces ocurre que usualmente cuando nosotros hacemos un diagnóstico de diabetes en una persona, se estima que hay una pérdida de alrededor del 50% ya de la cantidad de células beta que existen en el páncreas, es decir, ya hay una alteración, ¿cierto? De tal suerte que entonces por eso comentamos que una persona que vive ya con diabetes, pues es un fenómeno irreversible, mientras que personas que podemos encontrar en etapas más tempranas sin diagnóstico de diabetes, pues todavía tienen la posibilidad de salvar esa masa de células beta y evitar entonces o reducir el riesgo de progresión, ¿no? Y entonces funciona que la insulina, cuando la tienen que utilizar de forma exógena, hace una forma de compensación de la que no está en buena calidad, o nivela para que el organismo funcione correctamente. Ocurre que entonces una persona ya que vive con diabetes y que tiene diagnóstico y que requiere de utilizar una insulinoterapia, puede ser por diferentes motivos. En primera instancia, porque sus niveles de glucosa están persistentemente altos, y eso pues se debe a que pues probablemente haya no haya recibido un tratamiento que haya logrado que sus niveles de glucosa estén bajos.
que los cambios en el estilo de vida todavía no hayan sido implementados, o simplemente que haya una progresión de la enfermedad. Diabetes es una enfermedad crónica, lo que significa que a lo largo del tiempo, conforme va avanzando, puede haber una progresión, significando que hay menor cantidad de células beta, menor cantidad de células productoras de insulina, y eso entonces va requiriendo que tengamos que hacer una sustitución de esa pérdida de insulina con la aplicación de insulina exógena. Esa insulina lo que hace pues es tratar de mantener los niveles de glucosa en un estado estable y por supuesto ayudarnos al control de la enfermedad, ¿no? Ciertamente hay grupos de personas donde ya claramente no hay una producción o hay una producción nula de insulina, que son usualmente las personas que requieren de un tratamiento con insulina ya más complejo. ¿Y qué pasa a los que reciben pastillas de primera instancia? Ellos, ¿en qué etapa del proceso anormal se encuentran? Depende, por lo usual, los pacientes que viven con diabetes que reciben terapia por vía oral, usualmente son pacientes que se pueden encontrar desde etapas muy tempranas del diagnóstico, ¿no? En una diabetes muy temprana, diabetes temprana, o incluso pacientes que ya llevan un tiempo prolongado de diabetes, pero que han podido mantener un control glucémico adecuado a través de otros cambios, ¿no? Cambios en el estilo de vida, una buena obtención del plan de alimentación, actividad física, etc. De tal manera que hay una cantidad y un espectro muy amplio de personas que se controlan solamente con medicamentos orales y que están en ese buen control glucémico sin que tengan necesidad de un tratamiento inyectable, ¿no? ¿Y es el único tratamiento, ya sea tomado o inyectado, del que se echa mano para mantener una calidad de vida ideal? ¿Hay progresión de la enfermedad? ¿Modifican el curso de la enfermedad? ¿Cómo funciona? Como si hablamos de tratamiento en general, yo diría que hay dos grandes modalidades, ¿no? Uno que es el tratamiento no farmacológico, ¿no? Todas las medidas que tenemos que llevar a cabo para entonces ayudar al control glucémico, y otro el tratamiento farmacológico, que es explícitamente, eso sí, ya con medicamentos, de los cuales puede haber medicamentos orales, medicamentos inyectables, etcétera, ¿no? Diferentes opciones. Pero el tratamiento no farmacológico es clave, es la base del tratamiento de cualquier persona que vive con diabetes, estableciendo entonces básicamente tres objetivos. Uno, que un paciente coma bien, sano, equilibrado, y que además pueda llevar ese plan de alimentación a largo plazo. Dos, que tenga una actividad física regular, no nada más una actividad en el día a día, sino preferentemente alguna rutina de ejercicio si las condiciones permiten por cada paciente en específico. Y tres, pues que entonces a través de esos cambios pueda bajar de peso. La mayor parte de nuestros pacientes que viven con diabetes tienen algún exceso de peso, y eso es en la actualidad una de las metas terapéuticas más importantes en el control de toda persona que vive con diabetes, tomando en consideración que una persona que pierde peso es una persona que puede controlarse bastante bien. De tal suerte que pues no nada más consideremos a los medicamentos, sino consideremos a todas esas otras estrategias que debemos llevar a cabo para ayudar a mantener un control. ¿Cómo tenemos que entender dentro de este proceso el tema de la prediabetes? Como estos ejemplos que nos daba de la resistencia a la insulina, ya es un ejemplo claro, o cómo es que ustedes hacen el diagnóstico de alguien que está viviendo con prediabetes y todavía no tiene la diabetes. Claro, buenísima pregunta, y en primera instancia es importante recalcar que prediabetes es un proceso asintomático, es decir, la mayoría o las personas no, por sintomatología, no van a encontrar la posibilidad de tener prediabetes. Prediabetes es básicamente el estado intermedio de alteraciones de glucosa. ¿A qué me refiero? Que son niveles intermedios de azúcar que no están ni dentro de los niveles normales de una persona que no tiene alteraciones en los carbohidratos, ni en los niveles en el rango de diabetes, es decir, están en ese azul y medianoche, no están ahí, no se puede establecer todavía, pero son esos pacientes entonces que tienen niveles de glucosa en el ayuno ligeramente elevados,
por arriba de 100, entre 100 y 125, ¿no? Niveles de glucosa, de hemoglobina glucosilada entre 5.7 y 6.4, que como comento son niveles intermedios. Y esto es muy importante porque entonces para poder hacer un diagnóstico de prediabetes es necesario una evaluación con un profesional de salud, porque es el profesional de salud quien solicita los estudios de laboratorio por lo usual y además hace la interpretación de los mismos. De tal suerte que esos niveles intermedios usualmente van correlacionados a la misma historia natural en términos de una mayor exceso de peso, ese exceso de peso generando la posibilidad de resistencia a la insulina, y ese fenómeno, pues en esa resistencia una mayor producción de insulina que mantiene un poquito los niveles en ese balance hasta que llega entonces a la progresión a diabetes, ¿no? Prediabetes, por lo tanto, es un área de oportunidad, es una ventana. ¿Por qué? Porque es una ventana en la que podemos encontrar un paciente y evitar entonces que el paciente progrese a diabetes. Con base en la experiencia que usted tiene, doctor, en el día a día, ¿cómo llegan los pacientes a su consulta? ¿Informados? ¿No llegan informados? ¿Llegan con obesidad, con hipertensión y no tienen idea de que tienen diabetes o ya se imaginan que puede ser su condición? Y pregunta muy importante porque increíblemente, Liliana, a pesar de que tenemos una alta prevalencia de trastornos metabólicos, de trastornos de glucosa en nuestro país, en la última encuesta nacional de salud se estima que alrededor de 2 de cada 10 personas viven con prediabetes, no digamos la cantidad ya de pacientes que viven con diabetes, sino que es una cantidad muy alta y gran parte de los pacientes no conocen que existen o que llevan con prediabetes, y lo que es aún peor, hay una buena porción de pacientes que ya tienen alteraciones de glucosa en rango de prediabetes y que llevan de tiempo atrás y que no se les ha comentado que esa elevación de glucosa es anormal. De tal suerte que es importante que todo profesional de la salud conozca los valores en los que se debe hacer un diagnóstico de prediabetes, cómo hacer este diagnóstico, para que de esa manera se empiecen a hacer los cambios que se requieren. En una encuesta relativamente reciente a profesionales de la salud de Latinoamérica y enfocándonos en nuestro país, alrededor del 50% de los que respondieron a esa encuesta respondían que no conocían de forma entera los criterios diagnósticos para prediabetes, lo cual te habla que entonces el desconocimiento no es nada más de la población en general, sino que también de alguna porción de los profesionales de la salud, lo cual habla entonces que el proceso educativo tiene que ser todavía mucho más amplio para diferentes grupos de nuestra población. Finalmente, doctor, ¿qué hace falta? Más o menos hay cerca de 14 millones, ¿no?, de personas, según la salud, que se conoce con diabetes, pero también dicen que por cada persona debe de haber por ahí 2 o 3 más sin saber que tienen diabetes. ¿Qué falta hacer en la sociedad? ¿Cuál es la conciencia que tenemos que adquirir para evitar una enfermedad que, por lo que entiendo, es prevenible con acciones sencillas, que no son costosas, porque vivimos en un país megadiverso? Sí, totalmente. Y estas acciones, Liliana, es una pregunta que creo que va dirigida hacia el contexto de lo que llamamos prevención primordial, es decir, buscar a toda nuestra población desde edades muy tempranas, ¿no?, con el propósito entonces de tener y establecer un programa amplio de cambios en el estilo de vida, es decir, evitar que una persona desde la infancia o de la adolescencia comience a ganar de peso, porque esa es la trayectoria de nuestro país, es decir, desde la infancia o adolescencia se va ganando de peso y ese peso se mantiene en la vida adulta, ¿no? Esa prevención primordial debe de venir desde el contexto educativo, por supuesto desde el contexto familiar, pero también desde el contexto regulatorio, para que de ese contexto regulatorio haya leyes que favorezcan el consumo de alimentos que sean de mayor beneficio, la reducción en el consumo de alimentos densamente calóricos, hiperenergéticos, azúcares simples, y por supuesto la generación de infraestructura y de condiciones de vida que favorezcan el hacer actividad física, ¿no? Porque eso nuevamente pues
Eso es un aspecto muy importante, tal suerte que debe de ser un programa amplio, extenso y que tenga una meta a largo plazo, porque eso es solamente ahí, a través de esas acciones, donde la gran mayoría de los casos podrán ser prevenidos. ¿A partir de qué edad usted recibe a los pacientes? O sea, yo soy endocrinólogo adulto, tiendo a recibir arriba de los 18 años, sin embargo, desafortunadamente por encuestas, pues es claro que tenemos un problema importante en términos de obesidad infantil y obesidad en personas adolescentes. Tomamos en consideración que por lo usual la evidencia señala que el paciente o la persona que comienza con exceso de peso desde la infancia y la mantiene durante la adolescencia, por lo usual tiene una trayectoria más compleja en términos de peso y mayor riesgo para el desarrollo de trastornos metabólicos. Entonces, pues en ese contexto es importante que se busque, si hay personas que están en edades más tempranas, pues desde lo más temprano que se pueda buscar la atención, porque toda persona que tenga sobrepeso u obesidad debe de ser evaluado independientemente de su edad. Doctor, regálame un dato adicional. Hay estudios que dicen que aquellos niños que fueron amamantados tienen cierta protección para que su organismo no desarrolle obesidad. ¿Qué tan cierto es? Es muy interesante, digamos que cada vez más tenemos como más información de lo que ocurre en el ambiente inútero y posterior al nacimiento. De tal suerte que estos más son fenómenos de asociación en donde pues una persona que tiene una lactancia materna por un periodo prolongado usualmente tiene una alimentación por lo menos, si nos atenemos a la OMS, por lo menos de un par de años que protege de estar consumiendo alimentos altamente energéticos, ¿no? Porque pues, la leche materna es un alimento muy nutritivo, pero que no tiene el contenido, la densidad energética que pudieran tener otros alimentos, ¿no? De tal suerte que me da la impresión que gran parte del beneficio que se ha observado en estudios de asociación ha sido a partir de eso, pero creo que todavía vamos más allá, es decir, desde el ambiente inútero, donde incluso los cambios que ocurren a lo largo del embarazo pueden repercutir en el riesgo de desarrollar trastornos metabólicos incluso en la edad adulta. O sea, la epigenética fue un factor importante. Desde el embarazo, ¿no? El hecho de tener un embarazo con una persona que tenga un exceso de peso previo al embarazo y durante el embarazo o el desarrollo de diabetes gestacional o la presencia de diabetes en el embarazo, pues todo eso puede repercutir en el efecto del riesgo a largo plazo de una persona, ¿no? Estamos hablando de buscar áreas de oportunidad como profesionales de la salud. Mencionábamos la relevancia de la prevención primordial, pero si queremos buscar estos casos de forma temprana, conozcamos los criterios diagnósticos para prediabetes, conozcamos entonces cuáles son las maneras de impactar de manera positiva a los pacientes que les hacemos un diagnóstico de prediabetes desde el contexto de los cambios en el estilo de vida e incluso las terapias farmacológicas que sean ad hoc para esta etapa, ¿no?